Esta teoría no me pertenece, le pertenece a Dragne el Slayer, que me ha dejado subirla. Lo único que me pertenece en este video es el gameplay de fondo y la voz del narrador. Esta historia será dedicada a uno de mis escritores favoritos de Wattpad, C-Fix, el cual me enteré hace unas horas que nos había abandonado debido a su enfermedad ocasionada por el virus que nos está martirizando desde hace 2 años ya y que se ha llevado a miles de personas. Probablemente esta historia no será muy apoyada o sí, no lo sé, pero será una dedicatoria por su trabajo en el Shinobi Vengador, conociendo que el autor es un fan de Luke Naruto con ese crossover y que probablemente le hubiera gustado esta historia si la llegara a leer. Sé que tengo otras tantas historias por terminar, otras tantas por escribir, pero tras enterarme de esto y ya que estaba escribiendo esta historia, he querido que fuera un tributo para él y mi trabajo para todos aquellos que, probablemente, nos han dejado y no nos hemos dado cuenta. 21 Lamento, de verdad, mi egoísmo humano y ineptitud por ver vuestros problemas, por intentar ver si todos vosotros estáis bien. Debería preocuparme, como escritor, que todos vosotros estuvierais bien y no lo hice, ni hice nada para amenizaros como tal este oscuro tiempo que estamos viviendo, ni sé si me preocupe por vosotros. 13 Por todo ello, os pido perdón. Espero que este capítulo sea de vuestro agrado, un fuerte saludo e iniciemos. 16 Las ciudades no están libres del mal y Nueva York no era la excepción a esa regla. Criminales y mafiosos abundaban por los suburbios de la ciudad, ocultos y amparados de todo mal, moviendo sus hilos por debajo de la mesa sin que nadie los viera, ocultos a la vista de todo el mundo. Como toda ciudad del mundo, el crimen se extendió por Nueva York desde que la ciudad estadounidense fue fundada y habitada por sus primeros inquilinos. La ciudad había pasado por varios tipos crueles a lo largo del tiempo y, con el pasar de los años y el engrose de sus habitantes, Nueva York había terminado por refinar a los criminales que podrían incluso atemorizar a un hombre poderoso, porque el poder residía en cómo las personas percibían el poder en la figura representativa. Una inmensa, la Torre Fisk se erigía sobre Nueva York e imponente, con el nombre Fisk escrito en inmensas y gruesas letras doradas que brillaban con los últimos rayos del sol que se perdía en el horizonte, tornando así el color dorado de uno más naranjo intenso, como el del color del bronce brillante bañado por el mismo sol dorado del mediodía, siendo así el letrero Fisk lo más representativo del mismo edificio, mientras la oscuridad abrazaba la edificación blanquecina y llena de ventanales. En uno de los muchos despachos de aquel inmenso y ostentoso edificio, un inmenso hombre se mantenía de pie, observando la ciudad a sus pies. Este hombre era, identificado con una palabra, gigantesco. Cuerpo ancho, brazos gruesos y piernas duras, todo ello oculto por un traje de Armani dividido en diferentes partes. La chaqueta blanca cubría lo que parecía ser un chaleco amarillo dorado, mientras que un pantalón color vino cubría la parte inferior de su cuerpo, siendo completado por unas zapatillas negras. Cubriendo su cuello, un blanco y alargado cuello de camisa comprimía la papada del hombre, haciendo parecer su cabeza mucho más redonda de lo normal. Aquella ropa era, a palabras de los enemigos del hombre, ciertamente estrafalaria. Pero no sería una palabra que usarías con el dueño de la Torre Fisk ni con el rey del crimen de Nueva York si querías salir vivo del lugar y con todos los órganos en su sitio. Wilson Fisk no había llegado hasta donde estaba por suerte. Viajó, se instruyó y se preparó con ciencia para tomar el control de la ciudad que se lo había arrebatado todo en un tiempo en el que él no fue el hombre que se necesitaba. Perdió lo único que a él lo ató a aquel mundo y lo único que lo mantuvo cuerdo. Ahora sin aquel bello y delicado grillete, podría hacer polvo la ciudad con sus propias manos al mismo tiempo que se hacía ver como una buena persona. Doble cara. Todas las personas ocultaban algo detrás de la máscara y Fisk no era una persona distinta a las demás. Mientras que las personas mundanas solo esconderían su envidia u odio hacia sus compañeros de fatigas o incluso amigos, Fisk escondía algo mucho peor que un simple sentimiento de envidia u odio hacia alguien. Si Fisk tuviera envidia de alguien, simplemente lo eliminaría y tomaría aquello que hubiera captado su atención. Si Fisk tuviera odio hacia alguien, simplemente lo tomaría para hacerlo pedazos y esparcirlos por toda la ciudad, dejando tras de sí una marca que todos verían y nadie cuestionaría. No, Fisk no ocultaba sus sentimientos mundanos. Él los explotaba y los usaba para sus fines. Pero aquello no era su segunda cara de la moneda como dirían algunos.
Lo oculto detrás de Wilson Fisk, empresario y persona desinteresada, era su propia maldad y deseo del control total de Nueva York, algo que logró cuando se alzó sobre el resto de familias mafiosas de la ciudad, colocándose como un pilar fundamental para la crueldad de la misma ciudad que nunca duerme. Kingpin lentamente se había alzado sobre sus rivales por el poder de la ciudad. Contaba ahora con personas como Tom Stone, trabajando para él y con Amerea, siendo uno de sus fieles seguidores. El dinero llenaba completamente sus bolsillos y todos lo temían como si fuera el mismo demonio encarnado, sabiendo lo que pasaría si alguien le llevaba la contraria. Y ambos, Wilson Fisk y Kingpin, eran las dos caras de la moneda, que era la figura de Fisk en el mundo, uno complementando al otro. Fisk era generoso, dando dinero a orfanatos y sacando a gente de la indigencia. Kingpin era cruel, usando a las personas de las calles para peleas clandestinas donde sus peleadores ganarían todo para él sin recibir nada a cambio, llegando incluso algunos a morir. Y ambos eran una misma persona. Disculpe, señor Fisk. Wilson Fisk interrumpió sus pensamientos ante la dulce y femenina voz de una mujer. Aclaró su garganta con un carraspeo y giró su inmenso cuerpo usando sus pies como apoyo, pasando todo el peso de su cuerpo, o la mayor parte permitida, hacia el bastón que usaba como tercera pierna para poder caminar. Aunque en sí esto era una artimaña. ¿Qué necesita, señorita Sharon? Fisk preguntó, mirando la figura curvilínea de la mujer y cómo las pestañas se movían con cada uno de sus pestañeos. Creí que las reuniones quedaron canceladas. ¿Algo de urgencia? Los ojos de Fisk se entrecerraron cuando la pregunta salió de su gruesa boca. Sin mucho esfuerzo caminó hacia la enorme silla que usaba cuando era Wilson Fisk y se sentó, dejando que la madera crujiera levemente bajo el peso de su inmenso cuerpo. Señor. Usted me ordenó que lo avisara para el reportaje de la mano de la señorita Watson. Una entrevista. Aquel periódico conocido como Daily Bugle lo había estado acosando para una entrevista. Wilson Fisk no era un hombre idiota y no había llegado hasta donde estaba simplemente confiando en las acciones de las personas. Todas escondían una segunda intención bajo la mano y él no era una excepción a la regla. De hecho era un hombre con una completa segunda intención bajo la manga, tanta que tenía una segunda vida detrás de la máscara de Wilson Fisk que mostraba al mundo cada segundo del día. El Bugle probablemente buscaba algo de él más allá de las triviales preguntas a las que estaba acostumbrado, y que enviaran a una joven promesa del periodismo como Mary Jane M.J. Watson a aquella entrevista, dejaba completamente boca arriba las cartas usadas por el periódico, dejándolos desprovistos de las armas suficientes contra él. Hazla pasar. Fisk no esperaba demasiado de aquella entrevista. Ni siquiera esperaba que la novata periodista fuera lo suficientemente valiente como para hacer las preguntas que todos los demás callaron. ¿Quién, de todos modos, lo abordaría con preguntas que podrían enviarlo a la muerte misma? Nadie podría ser tan idiota. 3. Señor Fisk. Cabello rojo como el fuego mismo. Ojos verdes claros, con un toque de gris. La periodista Mary Jane M.J. Watson entró al despacho de Wilson Fisk con pasos seguros, el cuerpo erguido y la mirada más dura que nadie había dirigido a Fisk en aquellos años que pasó siendo el rey del crimen de Nueva York, lo que sin duda captó la atención del mismo Fisk. Señorita Watson, el hombre hizo un gesto leve hacia la silla frente a él. Moviendo su cuerpo grácilmente, Mary Jane ocupó el asiento frente a uno de los hombres más importantes de Nueva York como si fuera una persona cualquiera, sin poder detrás de su figura. Es un honor tener a una representante del Bugle en mi oficina. Sin embargo, ¿por qué? Muchos otros periódicos ya han hecho entrevistas conmigo. Han obtenido la información que usted va a obtener de mí. Nadie hace nuevas preguntas y a todas respondo lo mismo. Las manos de Fisk se movieron sobre la mesa y se unieron. Mary Jane se vio obligada a alzar la cabeza ligeramente, mirando aquellos oscuros ojos de un inmenso hombre. ¿Por qué está usted aquí, señorita Watson? Fisk esperó que aquella intimidación echara para atrás a la joven mujer que tenía frente a él. Miró sus ojos verdes por unos segundos, esperando encontrar lo que otros ojos le devolvían: miedo, terror. Incluso cuando mostraba su aspecto como Wilson Fisk, era capaz de causar terror en las personas que hablaban con él cuando así lo quería. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, nada apareció en aquellos dos jóvenes ojos que lo miraban directamente. Fueron las palabras de Mary Jane las que lo sacaron finalmente de aquel pequeño momento hipnótico, o más bien su pregunta directa. ¿Qué opina sobre las peleas clandestinas que se han llevado en Hell's Kitchen durante los últimos años? Mary Jane habló con seguridad.
Ninguna de las sílabas vaciló en su boca, llegando claras a los oídos del empresario. Wilson Fisk reconoció el valor en la pregunta lanzada hacia él. Como Kingpin, había establecido un coliseo donde peleadores callejeros le daban algunas ganancias. Estableció las peleas clandestinas de Hell's Kitchen ante la falta de su defensor acérrimo y las mantuvo en secreto el mayor tiempo posible, siendo desligadas de su vida como Wilson Fisk y asociadas completamente con su figura del Kingpin. Va directa al grano, señorita Watson. Fisk echó su cuerpo hacia atrás. La silla que ocupaba su inmenso cuerpo, chirrió ante el movimiento de su dueño, quejándose por la musculatura del hombre. Desde pequeño, Wilson Fisk fue acosado y abusado por su enorme y obeso cuerpo. Aún ahora recordaba cómo lo golpeaban, cómo lo dejaban de lado por su cuerpo, cómo lo señalaban. Había logrado, con el tiempo, cambiar todo eso para ocupar un puesto en la alta sociedad neoyorquina como Wilson Fisk, un empresario inmobiliario. También cambió todo eso para encontrar su rostro como Kingpin, el rey del crimen actual dentro de Nueva York y la mayor parte de los Estados Unidos que no estaba controlada por Magia, el mayor conglomerado de familias mafiosas de todo el mundo. Suelo hacerlo. Directa y concisa. Mary Jane devolvió la mirada hacia el gran hombre. Wilson Fisk no era un hombre señalado por la sociedad, a menos que fuera para cosas buenas. Ella como periodista del Bugle conocía de primera mano lo que Fisk había hecho y hacía por Nueva York y sus habitantes, pero secretamente también conocía el lado oscuro de aquel hombre que tenía enfrente. ¿Va a responder a mi pregunta, señor Fisk? ¿O prefiere que le haga las preguntas de rigor que todo? Está bien, señorita Watson. Wilson Fisk alzó la mano y golpeó la mesa con la mesa. Ante el golpe, la piel de Mary Jane se erizó por completo, sabiendo de la fuerza del hombre que no estaba a más de un par de metros de ella. Las peleas clandestinas de Hell's Kitchen, ¿no? Si no recuerdo mal, ese es el lugar del diablo 2. Hell's Kitchen no era una de las zonas favoritas de Fisk por un solo motivo: Daredevil. El diablo rojo de la cocina del infierno había frustrado, más de una vez, sus actividades en la zona y sus trabajos de intimidación sobre las personas de ciertos edificios, lo que había hecho que sus ingresos se vieran débilmente mermados. Así es. Wilson carraspeó. Como puede ver por las infinitas entrevistas de otros compañeros suyos de profesión, señorita Watson, no soy un hombre que ame la violencia innecesaria. ¿Unas peleas clandestinas en Hell's Kitchen? Mis manos están completamente limpias de eso. Wilson Fisk habló con completa calma, mirando los ojos de la mujer que tenía justo enfrente. Había esperado alguna reacción de ella, un mínimo atisbo de miedo o compresión de la situación. Pero o bien Mary Jane Watson era realmente valiente o realmente estúpida. Ella solamente asintió ante sus palabras y apuntó algo en su cuadernillo, justo delante de sus ojos. ¿Y si en algún momento hubiera realmente esas peleas, no sería Daredevil o Spider-Man nuestros salvadores del día? Mary Jane sintió la burla en aquella pregunta ligera. Conocía perfectamente la relación entre ambos héroes con el criminal que estaba justo frente a ella. Daredevil había sido un luchador incansable frente a los envites del Kingpin por tomar Hell's Kitchen hasta que su identidad como Matt Murdock fue completamente desvelada, obligando al héroe a huir de aquella vida heroica. Por otro lado, su relación con Spider-Man la conocía de primera mano. Desde que ella se enamoró de Peter Parker y descubrió cómo su amado no era otro que Spider-Man, el héroe insignia de Nueva York, lo había visto incontables veces herido de gravedad por sus enfrentamientos con Wilson Fisk usando su máscara del Kingpin, llegando a estar al borde de la misma muerte. Por ello las palabras de Fisk la hicieron apretar ligeramente los labios y anotar tranquilamente en su pequeño cuadernillo, moviendo el bolígrafo sin parar ni un segundo, recordando una de aquellas veces en las que Peter apareció en el jardín delantero de su hogar completamente herido por una espada usada por el mismo Fisk. Fue en aquel momento en el que ella cortó toda relación con Peter y su insana obsesión con ser Spider-Man en todo momento 6, aunque también lo comprendía. Entonces, ¿por qué se vio al señor Fiorenti, uno de sus accionistas, en la zona en la que tienen estas peleas? La chica movió la cabeza, levantando la mirada para clavar sus ojos verdes sobre los oscuros de Fisk. Y ha sido avistado más de una sola vez. Lo que haga cada uno de mis accionistas es culpa mía, señorita Watson. Siguiendo esa simple lógica, entonces cada palabra que saliera de la boca de su jefe, cada artículo publicado, sería también, por extensión, culpa suya. Fisk habló. Lo hizo con la calma de una persona que controlaba completamente la situación. Cada acción solo puede ser reprochada a la persona que la hace, señorita Watson. No podemos echar la culpa a todo aquel que esté asociado a la persona que comete el error, por más que nos guste tirarlo del puesto donde está.
¿Cree que quiero tirarlo de su posición, señor Fisk? No. Creer eso sería prejuiciarla desde mi lado y no es algo que haga abiertamente. Puedo tener opiniones negativas sobre su empleador actual, señorita Watson, pero jamás pondré esas opiniones sobre usted cuando no es su jefe. Eso es algo admirable de su parte, señor Fisk. Lo distingue un poco sobre el resto de los 8 millones de neoyorquinos. Ella respondió con la misma calma con la que Fisk habló. Sabía que estaba caminando por un hielo demasiado fino como para darse el lujo de resbalar y pisar mal. Una mala pisada y ella simplemente desaparecería del mundo. ¿Eso es todo lo que necesita saber? No tengo nada a favor de las peleas clandestinas. En muchos de mis albergues e instituciones he inculcado a las personas a no usar la violencia. Me considero un buen samaritano que intenta mantener la paz en una ciudad consumida por el caos de los héroes y criminales que la abundan. Wilson habló con naturalidad. Sus ojos vagaron brevemente sobre el reloj que había en la pared de la izquierda, viendo cómo las manecillas se movían ligeramente. Ahora si me disculpa, debo atender otro asunto urgente. No creí que ya fuera esta hora, señorita Watson. Pero puede pedirle a mi secretaria otra cita para terminar esta fructuosa charla entre ambos, si gusta, y para completar su artículo en su periódico. Mary Jane M.J. Watson tomó la tarjeta que Wilson Fisk le tendió con amabilidad y calló cada palabra e insulto que aparecieron en su mente como un torrente. Wilson Fisk había mostrado, para ella, cómo podía jugar a la doble cara y cómo ocultaba demasiado bien sus intenciones delante de desconocidos. Ella sabía quién era gracias a su relación anterior con Peter. Pero ¿y el resto de personas? Agarró la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, asegurándose de no perderla. Iba a pedir una segunda cita con aquel imponente hombre y se iba a asegurar de obtener algo más de todo lo que rodeaba a Wilson Fisk para mostrar a sus lectores. Ha sido un placer, señor Fisk. ¿Puedo decir lo mismo, señorita Watson? El hombre mostró una sonrisa cálida ante la despedida. Asegúrese de concertar una segunda cita. Hell's Kitchen /noche. Hell's Kitchen nunca fue un lugar para caminar por la noche. Había cientos de lugares a lo largo de Nueva York donde una joven podría estar mucho mejor que en el peor barrio de la ciudad. Pero eso no era algo que preocupara completamente a Gwen Stacy, la hija de uno de los tantos miembros del Departamento de Policía de Nueva York y que había sido educada desde niña para no mostrar un miedo real a situaciones peligrosas, todo gracias a su padre y la influencia que el hombre tuvo sobre ella desde niña. De cabello rubio a media melena y ojos azules como dos bombillas eléctricas, Gwen podía ser considerada como una de las adolescentes más bellas e inteligentes de la ciudad, una pequeño genio en potencia aficionada a la ciencia. Pero, sin embargo, incluso ella tenía un lado que otras personas no conocían: entrenamiento en cientos de cursos de defensa personal, clases de distintas artes marciales. Ella siempre fue una verdadera fanática de los deportes de contacto, tal vez por la influencia de su padre a la hora de los entrenamientos y de cómo su progenitor parecía desear que ella fuera una policía como él. Todo eso la llevó a aumentar sus habilidades físicas y usarlas mucho más que las mentales, aunque no dejando estas últimas de lado en ningún momento, y sus espectaculares notas eran una muestra completa de que no dejaría de ser inteligente por más deporte que practicara. Y fue su afición la que la trajo a Hell's Kitchen. Gwen Stacy detuvo sus pasos frente a una puerta de madera desvencijada. Donde debería estar el número y la letra indicativa del piso, ahora solo quedaba una oscura marca de que algo realmente estuvo allí en su momento, pero que ahora había desaparecido completamente y que no volvería pronto. «Hola». Delicadamente, empujó la puerta cuando vio una pequeña rendija que la indicaba que estaba abierto. Normalmente ella hubiera llamado y luego alguien le abriría la puerta. Pero hoy estaba abierta y eso de cierta forma la llenó de angustia. ¿Hay alguien? Tal vez debería estar asustada. Tal vez debería dar media vuelta y salir de aquel piso maltrecho de Hell's Kitchen y correr lejos del lugar para llamar a su padre, sobre todo cuando su pie golpeó algo que reconoció como un cuerpo humano tendido en el suelo. No percibió sangre. La piel del hombre se mostraba grisácea, como si llevara algún tiempo en aquel estado o que estuviera en algún tipo de enfermedad cuando cayó al suelo. Las posibilidades eran varias y su tiempo limitado. Un gemido la hizo girar la cabeza hacia el fondo de la habitación y abrir los ojos completamente. Apoyado contra la pared, con su cuerpo cubierto completamente de sangre y la cabeza inclinada hacia su pecho, un joven se mantenía con dificultades para respirar, soltando pequeños quejidos con cada toma de aire. Naruto. Gwen reconoció a su amigo incluso con el rojo sustituyendo el brillo dorado de su cabello. «Gwen», habló con dificultad.
Sintiendo como las costillas parecían acariciar sus pulmones, el chico levantó la cabeza y abrió ligeramente uno de sus ojos, fijándose solamente en la chica parada a unos 10 metros de donde estaba él. Perdón por no darte algo para tomar. Él habló con dificultad mientras Gwen corrió a su lado, agachándose en un momento. Pero como verás, no puedo ni moverme. Cerró los ojos nuevamente. Mantenerlos abiertos le costaba una energía que ahora no tenía. Prefería estar en la oscuridad que poder ver a Gwen preocupada por él, de nuevo. Mierda, Naruto. Gwen Stacy no contuvo su voz enojada. Como una adolescente más, frunció el ceño ante el estado de su amigo y lo miró bien, encontrando que ninguna parte del cuerpo del chico estaba exenta de algún tipo de daño o mancha de sangre. Nuevamente. Naruto rió ligeramente. Una tos escapó de su garganta, áspera y cruel, manchando sus piernas con su propia sangre. Él no necesita luchadores débiles, solo, me lo merezco. Gwen rodeó el cuello de Naruto sin importarle que su remera fuera manchada con su sangre. Como la adolescente que era, simplemente lloró en el hombro del chico durante varios y eternos minutos. Cuando la policía irrumpió en el lugar tiempo después, aquella fue la imagen que encontraron. Lo primero que vieron los ojos de George Stacy al entrar en la sala de espera del hospital, fue la figura derrumbada de su hija en una de las frías sillas, con la cabeza entre sus manos y el cabello rubio desordenado, esparciéndose sobre su rostro y hombros como una telaraña de hilos dorados que estaban ensuciados debido al polvo y telarañas adheridas al mismo cabello. George vio a su hija en aquel estado por segunda vez en su vida. La primera vez fue cuando su madre falleció hacía 5 años atrás y aunque intentó serla fuerte por su madurez, él siempre supo que Gwen sufría por la muerte de su madre y ahora por el accidente de su mejor amigo, aquel chico problemático que conoció hacía 1 año y medio un día que fue a recogerla del gimnasio donde su hija estaba entrenando últimamente. El hombre miró hacia ambos lados de la sala. Con sus ojos escrutó el lugar por unos segundos antes de suspirar y caminar hacia la adolescente deprimida. Como padre soltero, había tenido que apoyar a Gwen mientras ella crecía, experimentando con su evolución corporal y sexual durante la adolescencia. Ahora con 17 años y, a pesar de todo ese intelecto que tenía, su hija seguía siendo una simple chiquilla que lo necesitaba nuevamente como cuando las pesadillas la golpeaban en las frías noches de invierno. Solo con mirar a su hija podía ver cómo estaba, lo que necesitaba de él. Detuvo sus pasos justo frente a su hija. Como todo padre, flexionó sus piernas y se acuclilló frente a ella con gesto paternal, colocando las manos sobre sus rodillas. No la obligó a levantar la cabeza o a moverse. Se mantuvo con todo el peso del cuerpo sobre sus rodillas y respiró hondo. Bajó la cabeza ligeramente y volvió a tomar una bocanada de aire. ¿Cómo podía hablar ahora? ¿Qué podía preguntar? ¿Estás bien? Aquella pregunta era simple y demasiado superficial como para que funcionara en aquel momento. Sabía completamente la respuesta sin siquiera hablar y preguntar algo así lo haría ver como alguien insensible. George sintió entonces como unas formas delgadas rodeaban su cuello y como un peso extra caía sobre su hombro y la dejó hacer. No se movió y mantuvo sus pies completamente firmes, aceptando el peso extra sin quejarse o apartarse. Podía pensar en los cientos de jóvenes que había visto a lo largo de los años mientras trabajaba para la policía. Como capitán de policía, había visto miles de casos similares, todos con las mismas marcas. Jóvenes destrozados físicamente como actualmente estaba Naruto Uzumaki, el mejor amigo de su hija. El examen del doctor solo le daría lo que necesitaba saber y sería algo que temía. Huesos rotos. Órganos destrozados. Hemorragias internas. Cuanto más pensaba en las posibilidades, más frunció el ceño mientras abrazaba a su hija con la ternura de un padre, sintiendo como el hombro de su chaqueta comenzaba a empaparse por las lágrimas de su pequeña, la única persona del mundo que lo mantenía cuerdo actualmente. Cuando aclaró su garganta, unos pasos lo hicieron mover levemente la cabeza, encontrándose con la figura de un hombre mayor, cercano a los 50 años. Con cabello oscuro, el doctor se detuvo justo frente a ellos con una libreta en la mano. George debía reconocer que usar libretas actualmente era algo extraño, mucho más de lo que podía pensar hacía unos años atrás. El capitán detuvo sus pensamientos y besó delicadamente la mejilla de Gwen mientras la hacía recostarse en la silla. Con cuidado colocó el cuerpo de su hija a lo largo del conjunto de sillas y levantó las piernas para colocarlas sobre una silla de aquella agrupación. Movió la cabeza, captando enseguida la atención del doctor. Vio como el hombre asentía brevemente y se giraba dándole la espalda.
El capitán miró a su hija brevemente y con un rostro mucho mayor de la edad que tenía siguió al doctor para alejarse de su hija varios metros. Gwen no estaba completamente bien como para recibir las palabras que él iba a recibir actualmente y como padre no podría ver a su hija destrozada, de nuevo. A causa de lo que les hizo, Nastia es abandonada en un laboratorio subterráneo y encadenada dentro de un sótano que se derrumba y se inunda con el paso del tiempo. Creí. George detuvo sus pasos frente al doctor. Lo vio mirar sus papeles y luego mirarle directamente. Captó enseguida aquel brillo de tristeza que adornó brevemente los oscuros ojos del doctor y que reconoció sin demasiado esfuerzo por su experiencia. No se esconda nada. George miró al hombre sin permitirle ocultar sus pensamientos. Había visto muertos, personas desmembradas y parejas inmoladas hasta los huesos. Puedo soportar todo lo que tenga para decirme. El doctor respiró hondo. Durante sus años trabajando en aquel hospital, había oído aquella frase cientos de veces. Todos los padres habían creído ser capaces de soportar lo que alguien como él les tenía que decir y todos ellos lloraron y mostraron sus verdaderos sentimientos cuando recibieron la noticia. Su hijo. No es mi hijo. George apuntaló aquella respuesta antes de que el hombre siguiera hablando. Conocía a Naruto desde hacía algunos años, tal vez demasiados como para poder enumerarlos completamente. Pero aquel chico de ojos azules, que creció con su hija, no tenía unos padres que él pudiera señalar o a los que llamar en una situación como aquella, lo que le hizo pensar durante un tiempo que el chico vivía solo y sobrevivía como podía. Ya había visto a otros adolescentes en la situación en la que estaba Naruto y salían adelante metiéndose en trabajos que terminarían costando sus vidas y que él mismo vería con sus propios ojos. 19 Comprendo. Ante el incómodo comentario, el doctor aclaró su garganta y bajó la vista hacia su cuaderno. Muchos doctores y enfermeros jóvenes usaban ahora las tablets o los móviles para hacer los apuntes. Él en cambio prefirió mantenerse con los utensilios de la vieja escuela. Entonces, ¿no hay unos padres? No que yo sepa. George frunció el ceño y miró brevemente a su hija. Gwen jamás le habló sobre la familia de Naruto. No hubo una referencia a un padre, una madre o unos hermanos del lado de su hija. Para él como un policía, Naruto estaba completamente solo en el mundo. Podría intentar buscar. No es necesario. El doctor detuvo la respuesta del policía. Aunque usted intente encontrar a unos parientes de este chico, probablemente no lleguen a tiempo para verlo antes de que muera. Con una sola palabra, George Stacky detuvo sus pensamientos y quedó completamente estático. Tragó duro y abrió los ojos completamente, mostrando la esclerótica de sus ojos. Espere, recuperó la voz. George Stacky tomó de los hombros al doctor, moviéndolo ligeramente. ¿Qué ha dicho? Los ojos del doctor brillaron en simpatía por un segundo. El hombre miró a George directamente a los ojos, conectando con el viejo capitán de la policía durante unos escasos segundos. Comprendiendo la mirada y las palabras del doctor, George Stacky miró a su hija poco después, formando con los músculos de su rostro una mueca de tristeza sincera. Naruto iba a morir. Llegar a aquella comprensión le hizo bajar la cabeza. Su hija Gwen estaba ligada a la vida del muchacho. Desde que Naruto llegó a sus vidas, su hija había sido mucho más abierta con las personas, menos reservada y mucho más proactiva en lo que era socializar, algo que antes no había hecho por miedo a ser rechazada por su intelecto, por ir a la universidad cuando solamente era una adolescente y siendo separada por mucho de chicos de su misma edad. En cambio, para sorpresa de él mismo y de su hija, Naruto nunca miró a Gwen como un bicho raro. No hubo un trato especial desde su lado ni nada que hiciera que su hija se sintiera diferente a él, aunque claramente George sabía que el chico se sentía menor al lado de su hija. Todos se sentían de menor grado cuando una chica más joven conocía más cosas que ellos sin demasiada dificultad. ¿Cuánto le queda? George sintió el ardor de su garganta con aquella pregunta, como si 1000 pequeños, minúsculos fragmentos de cristal se hubieran clavado en sus cuerdas vocales. El hombre respiró con pesadez y miró al doctor con una mirada suplicante. Diría que apenas unos días. Es sorprendente que el chico haya sobrevivido hasta ahora. El doctor respondió a la pregunta con la respuesta que el hombre había pedido. Huesos destrozados. Órganos perforados. Sangrado interno, lo que ha ocasionado hemorragias internas graves. Es un milagro que el chico llegara vivo hasta el hospital o a ser atendido por los paramédicos. Su cuerpo ha sufrido una paliza demasiado brutal. ¿Qué humano ha podido hacer algo así? Por la mente de George pasaron varios nombres. Kingpin, el buitre, Punisher, con varias de las personas más crueles viviendo en Nueva York. Él había tenido que lidiar con varios de ellos durante su tiempo como capitán de la policía de Nueva York.
Tener a Spider-Man de su lado había sido un alivio para sus responsabilidades para detener a este tipo de criminales. 5. ¿No hay nada que se pueda hacer? George sabía que el estado de Naruto era demasiado delicado. Una simple cirugía mal hecha llevaría al chico a la tumba antes de tiempo, por muy poco que le quedara actualmente. Pero ¿por qué no arriesgar? Estaba al borde de la muerte y no había nada que perder y mucho que ganar si todo salía bien, un pensamiento demasiado optimista y fuera de la realidad que estaban viviendo. ¿Legalmente? No hay nada que hacer. El doctor miró al capitán de la policía, viendo en los claros ojos del hombre un brillo de comprensión ante sus palabras. Ilegalmente, en cambio, hay muchas cirugías que podrían llevar al muchacho a disfrutar su vida con total normalidad y al lado de su hija. George Stacky frunció el ceño ante las últimas palabras del doctor, sintiendo en las mismas un doble sentido que entendió perfectamente. Aquel doctor estaba trabajando para alguien y querían a un sujeto de pruebas para su trabajo. Chantajearle a él había sido su idea y creían que funcionaría. Pero él era Dr. Smith. George detuvo sus pensamientos ante aquella nueva voz, una que reconoció demasiado bien. Wilson Fisk. El dueño de la Torre Fisk y líder inmobiliario de Nueva York los estaba mirando desde unos metros alejado de la sala de espera, con el peso de su cuerpo apoyado en su bastón. George nunca entendió cómo el peso de Fisk podía ser mantenido por un simple bastón de madera como el que el hombre llevaba consigo mismo. Ese señor Fisk. Wilson dirigió sus pequeños ojos hacia la figura del capitán Stacky. La mirada fue fugaz, de apenas un segundo, pero George vio el pequeño brillo de maldad y burla en los iris oscuros del hombre antes de que fuera completamente aplastado por un brillo de preocupación. ¿Cómo está mi hijo? 12. George Stacky y el Dr. Smith abrieron sus ojos completamente ante la pregunta de Wilson Fisk. ¿Ese es su hijo? El doctor sintió su lengua trabarse en su boca. Como neoyorquino, conocía completamente la vida de una de las figuras más importantes de la ciudad, de una de aquellas almas más caritativas del país que había levantado una decena de orfanatos por toda la ciudad. Pero jamás supo que ese mismo hombre tuviera un hijo y dudaba demasiado que cualquier persona alejada del círculo de Fisk lo supiera. Naruto Uzumaki. Wilson señaló, observando cómo el rostro de confusión de ambos hombres se traducía en comprensión. ¿Cómo está él? Los ojos de Fisk se movieron hacia la chica derrumbada. No fue una mirada maliciosa ni estaba dirigida como algo que mostrara sus sentimientos ocultos. A veces, cuando la máscara de Wilson Fisk ocupaba completamente su rostro como Kingpin, las dudas aparecían en su oscura mente. Demasiado mal, señor Fisk. El doctor recuperó la compostura. Como había hecho anteriormente con George Stacky, el hombre comenzó a enumerar cada una de las lesiones en el cuerpo del muchacho. Así como George, el doctor no vio ningún atisbo de sentimientos en el rostro de Fisk hasta que terminó el listado con las lesiones del muchacho, donde los oscuros ojos del empresario parecieron bañarse levemente en lágrimas fugaces. Lamento ser el causante de su sufrimiento, pero su hijo no logrará pasar de esta noche o del día siguiente. Que siga respirando ya es un milagro. Wilson Fisk tragó enormemente, causando un sonido que fue ocultado completamente por el sonido de las camillas y los enfermeros moviéndose por los pasillos del hospital. El inmenso hombre mantuvo sus ojos sobre el doctor, mirando cada pequeña arruga y cicatriz en aquel rostro quemado por el sol, cubierto por una desordenada barba ribeteada por pequeñas mechas blancas que ya indicaban su edad. Como un empresario, siempre mantuvo los ojos puestos hacia el frente, sin preocuparse de nadie más que no fuera él mismo. Wilson Fisk. Al menos así fueron los primeros años de su vida, antes de conocer a la mujer con la que se casó, tuvo un hijo y con quien se fuera a Japón. Fisk recordó cada uno de los días que pasó en el país nipón hasta que ellos mataron a su esposa e hijo. Poco después, mientras se preparaba para volver a Estados Unidos y tomar venganza, encontró a un pequeño niño andando por las calles, con la ropa andrajosa y heridas cubriendo su pequeño cuerpo. Naruto Uzumaki entró en su vida cuando lo vio desamparado, llorando por un pequeño pedazo de comida. Él acogió al niño de cabello dorado en su familia, llenando así el lugar de Vanessa y Richard, a quienes perdió en aquel país por la mano de sus enemigos. 22. Fisk tomó una inmensa bocada de aire. Miró fijamente al doctor por varios segundos más, observando cómo una gota, pequeña, de sudor escurría por su frente y caía por su sien derecha, goteando hacia su mentón redondeado. Tenía miedo. Wilson Fisk vio el miedo en los ojos del doctor y, secretamente, se regodeó del sentimiento que invadía el cuerpo de aquel pequeño hombre, al menos comparado con él, un hombre de cuerpo inmenso y alto que sobresalía sobre muchos otros.
En muchos años, jamás vio a otros con cuerpos similares al suyo, al menos que no fueran mejorados. ¿Hay algún modo para mantenerlo vivo, doctor? George miró a Fisk con los ojos anchos. El doctor había dicho con palabras claras que Naruto moriría y su padre lo segundo que preguntó fue si podía mantenerlo con vida. Y lo dijo con palabras directas, duras y firmes que él como padre no podría formular si Gwen sufriera lo que Naruto estaba sufriendo actualmente. Señor Fisk, el doctor recompuso sus palabras. Había mencionado con anterioridad a Josh que había métodos no legales para recuperar al muchacho. Y uno de esos métodos venía del lado de Oscorp, la empresa liderada por el alcalde actual de Nueva York, Norman Osborn. Hay métodos con los que el chico podría sobrevivir. Uno de ellos podría ser dado por Oscorp, pero es experimental y por tanto no es legal para implementarla actualmente, y mucho menos por el método que se usa en dicha operación. No importa, Fisk habló con claridad. Ambos hombres sintieron como un calambre recorría sus espinas dorsales. Solo quiero salvar a mi hijo. George Stacky tragó saliva y miró al hombre con respeto. Wilson Fisk se estaba mostrando como un hombre que daría todo por su hijo a las puertas de la muerte, así tuviera que elegir un método ilegal para mantenerlo con vida. Como capitán de policía, se sentía completamente en una lucha interna con su propio deber como policía y como el sentimiento que tenía como un padre. ¿Está seguro, señor Fisk? El doctor miró a ambos hombres, centrándose completamente en el inmenso empresario inmobiliario de Nueva York que controlaba la ciudad con su bondad al mismo tiempo que lo hacía con su crueldad. Wilson Fisk no se achantó ante su intensa mirada y el doctor suspiró, sabiendo que esto le daría un pago más de manos de Oscorp, pero que probablemente traería problemas a futuro. Si está seguro, firme esto. Wilson Fisk bajó la mirada ante el impreso que el doctor le extendió. Con su gruesa mano, tomó la hoja y movió los ojos por las distintas líneas impresas en aquel folio, moviendo los ojos nuevamente de la hoja a los ojos del doctor. Si lo que quiere es mi firma, Dr. Smith, tómela, y sin leer nada más que el lugar donde tenía que firmar, Wilson movió su bolígrafo personal por la línea de firma, escribiendo una escueta palabra que representaba su consentimiento para la próxima operación de su hijo y mantenerlo vivo un tiempo mayor. El doctor aceptó la hoja de vuelta y miró la firma de Wilson Fisk en aquel consentimiento. Si alguien se enterara de lo que harían con un adolescente en aquel hospital, probablemente todos serían despedidos y no volverían a ejercer la profesión de sanitario por mucho tiempo, tal vez hasta la próxima vida. No mencione esto a nadie, señor Fisk. Wilson Fisk golpeó el suelo con su grueso bastón, generando un sonido de clac que se sobrepuso al resto de sonidos de aquella sala. No soy idiota, señor Smith. Fisk torció los labios en una fina y suave sonrisa que hizo al hombre sudar frío. Sé lo que acabo de firmar. Sé lo que pasará si hablo. Como hombre de negocios, puedo mantener un secreto mucho mejor que una persona normal. Lo hago a diario, manteniendo en secreto muchas firmas secretas que podrían haber salido mal si mis competidores se llegaban a enterar. Oyendo aquellas últimas palabras, el Dr. Smith dio un asentimiento y colocó la hoja firmada dentro de su pequeño portafolios que solía llevar en aquellos momentos. Siempre había alguien que terminaba picando y siendo usado como un conejillo de indias, y ahora el hijo de Wilson Fisk sería otro conejo de indias para Oscorp. Si me disculpan. Iré a prepararlo todo. Wilson Fisk y George Stacky se mantuvieron en el lugar mientras miraban la espalda del doctor alejándose de ellos. El hombre caminaba con pasos ligeros y rápidos, sorteando a enfermos y compañeros del hospital sin mucha dificultad. Gracias por velas a mi hijo. Finalmente, el inmenso empresario giró su rostro para mirar el cansado rostro de George Stacky. Como Kingpin, conocía a cada miembro de la policía de Nueva York y aquellos aliados de sus tres enemigos habituales: Daredevil, Punisher y Spider-Man. Dos de aquellos tres finalmente habían desaparecido de su vida y solo tenía que lidiar con el arácnido, quien estaba siendo apoyado por la capitana Watanabe en la caza del hombre araña que lanzaba sobre sus empleados. No se preocupe, señor Fisk. George Stacky respiró hondo antes de mostrar una sonrisa cansada y ligera, gesto que Wilson Fisk aceptó, para apretar su mano con la del capitán de policía. Su hijo y mi hija suelen pasar tiempo juntos. También han sido compañeros de clases y han creado una relación de amistad hasta el momento. Mantener un ojo sobre Naruto no ha sido problema y lo he hecho con mucho gusto. Ambos hombres retrocedieron sus brazos, deshaciendo el apretón. Aún así, me alegro que mi hijo pueda contar con alguien que mantenga un ojo sobre él cuando yo por mi trabajo no puedo. Que tenga una amiga, también es importante para su desarrollo.
Naruto suele ser demasiado cerrado en sus sentimientos y pensamientos. Fisk miró a la adolescente estirada en las sillas de la sala de espera. Que él tenga alguien con quien hablar aparte de mí o los empleados que tengo trabajando en mi casa, es algo que me alegra saber. George estudió las palabras de Wilson Fisk con cierto interés. Como policía, intentó buscar cualquier mella en aquellas palabras y encontrar un punto por el que deshilar toda aquella historia. Sin embargo, no encontró nada por lo que ver que Fisk mentía en aquella pequeña charla. Estaba siendo sincero con él con lo que respectaba a Naruto y aquello era un punto a favor para él. Por otro lado, como padre se sintió completamente complacido al sentir los sentimientos en las palabras que escaparon de la boca del inmenso hombre. George sintió en las palabras la preocupación genuina que tenía sobre Naruto, haciéndolo un buen padre a sus ojos. Y aún así, sentía que Wilson Fisk escondía algo detrás de aquel rostro de hombre bonachón. Naruto es un buen chico. George sacó aquellos pensamientos de su mente y sonrió. Siempre apoyó a mi hija cuando se conocieron y no la hizo a un lado cuando supo su peculiaridad por la que otros adolescentes la rechazaron. ¿Tiene alguna enfermedad? No. No es una enfermedad real, pero se podría tomar como tal si eso lleva a mi hija a una dura depresión. Wilson Fisk frunció el ceño, pero no intentó seguir sonsacando al hombre con sus preguntas. Cada uno tenía sus esqueletos bien guardados en sus armarios y a menos que le interesara, no intentaría descubrirlos. Si me disculpa, ahora debo terminar ciertos proyectos para poder centrarme en mi hijo. No he podido preparar a alguien que tome mi puesto y todo podría venirse abajo. Además, los instructores de Naruto querrán saber qué le ha pasado. Fisk dio una inclinación de cabeza hacia el hombre. Pase buena noche. Usted y su hija, por supuesto. George mantuvo sus ojos en la espalda de Wilson Fisk mientras lo veía alejarse. Desde su lugar en la sala de espera, mientras enfermeros y pacientes pasaban entre su línea de visión, vio como dos hombres se colocaban a la espalda de Fisk y una mujer lo hacía a su lado, susurrando palabras hacia el inmenso hombre. Wilson Fisk murmuró, suspirando. Siento que algo va a salir mal de todo esto. Pero siendo Wilson Fisk, estudió el rostro de su viejo amigo durante unos segundos antes de asentir con un simple gesto de cabeza, moviendo los ojos hacia la tumba de su esposa e hijo justo como estaba haciendo Lynch. Un accidente automovilístico. Lynch sintió la voz de su viejo amigo desgastada, quebrada por la pena que sentía en esos momentos. Era algo normal, algo natural que Wilson Fisk no estuviera sin rasguños tras perder a su mujer amada y su único hijo. ¿Qué hombre no estaría así cuando su familia moría, aunque fuera en un simple accidente automovilístico? ¿Es seguro que fue un simple accidente? Wilson miró a su viejo compañero con un fruncimiento de su rostro. Lynch devolvió la mirada con calma. Como viejo capo del crimen y como el Kingpin, Wilson Fisk tenía demasiados enemigos que, sin duda alguna, estarían encantados con asesinar a la familia de Fisk sin temor alguno a sus represalias, pues el hombre estaría devastado y completamente descompuesto. Sin embargo, Lynch conocía de sobra a su viejo amigo como para saber a ciencia cierta que Wilson Fisk no dejaría escapar a los asesinos de su esposa e hijo si realmente había unos detrás, algo que era altamente probable. ¿Qué quieres decir, Lynch? Wilson apretó los dientes y mostró unos ojos llenos de ira. ¿Sabes algo que yo no sepa? Lynch respiró hondo antes de soltar un pesado suspiro. Extendió la mano hacia su compañera, quien le tendió una carpeta de cuero negro y este la extendió hacia su viejo amigo con un rostro pétreo. Desde que el Kingpin desapareció de Nueva York, un puñado de familias de la mafia han tomado el control de la ciudad, siguiendo así las órdenes de magia. Muchos tipos como Ameriad han estado moviendo a sus hombres por el bajo mundo, tomando el control de aquellos territorios que alguna vez fueron del rey del crimen. Wilson Fisk abrió aquel folder sin importarle que, con el movimiento, algunas gotas cayeran sobre su rostro. Con ojos oscuros y maliciosos, el hombre miró los rostros de viejos aliados y enemigos en aquel folder que podría estar mostrándole tanto a los asesinos de su esposa e hijo como a sus próximas víctimas, pues una ira bullía dentro de su cuerpo, algo que Lynch percibió cuando los dientes de su viejo amigo rechinaron con fuerza, llegando incluso a imponerse sobre el ruido de la lluvia cayendo contra el asfalto. Todo el imperio que construiste se vino abajo en cuestión de semanas. Los líderes de las distintas familias pelearon por el control de la ciudad, siendo esta finalmente tomada por la magia, cuando descartó a personas como Ameriad.
El tipo es tan duro de mollera como cuentan las personas de la calle. Lynch dejó escapar una breve risa jocosa, intentando con ello calmar el tenso ambiente que se había establecido desde que entregó aquel folder a la mano de Fisk. Pero su viejo amigo seguía mirando aquellas hojas, pasando una detrás de otra, empapándose de los rostros de sus enemigos. Te temen, Wilson. Temen que el Kingpin se alce de nuevo sobre ellos y por ello mandaron matar a Vanessa y Richard. Es un aviso, un claro aviso para que no te opongas al nuevo orden, para que no recuperes aquello que... ¿A quién mandaron a matar a mi familia, Lynch? Lynch detuvo su discurso. Como en los viejos tiempos, miró los ojos azules ojos de su compañero y sintió un verdadero miedo por su vida. Aquellos ojos representaban a la misma muerte, al odio más puro y duro que alguien podía sentir. Un mercenario, un asesino conocido como Bullseye Wilson Fisk, se detuvo en la última fotografía. Un hombre cubierto por una máscara negra, le devolvía al viejo rey del crimen una sonrisa escueta, burlesca, que reinició la ira del gigante con una fuerza descomunal. Su nombre real es Lester. Ha trabajado anteriormente para nosotros, siendo el enemigo de Murdoch cuando este tomaba el rostro de Daredevil. Wilson Fisk miró la imagen de Lester con sus orbes azules. En un arranque de ira, apretó aquella hoja con fuerza, mientras era observado por Lynch, su viejo amigo, quien se mantenía calmado. Por supuesto que conocía a Bullseye, aquel asesino que había luchado tantas veces contra Daredevil, perdiendo y ganando en distintos enfrentamientos. Fisk recordó aquella ocasión donde contrató a Elektra, aquella mujer entrenada por los ninjas de la mano para convertirla en una asesina letal. Aquel mercenario la había matado y, aún así, fracasó en su intento de matar al Diablo Rojo de Hell's Kitchen nuevamente. Wilson Fisk apretó los dientes. Estos rechinaron mientras sus ojos se achicaron en una peligrosa rendija que se mantuvo en el duro rostro del mercenario. Un hombre que fracasó en matar a Daredevil, logró asestarle a él un golpe perfecto, matando a sus seres queridos. Era un escupitajo en su rostro, una bofetada que estaba ardiendo como una llama completamente recién encendida. Ese bastardo. Lynch miró las hojas volando cuando Fisk movió airadamente el brazo izquierdo. Cada folio de aquella carpeta cayó a la tierra empapada, siendo enterrado en la hierba, empapado por el agua. Lentamente, con cada golpe de las gotas húmedas, las hojas fueron taladradas hasta deshacerse en una papilla grisácea. Wilson. No. Wilson Fisk golpeó con fuerza el suelo, ladrando y mordiendo el aire como si fuera un feroz perro, amenazando a su enemigo con un ladrido. No voy a seguir con esta banal charla, Lynch. Ellos han muerto. Muerto. Un crujido resonó en un momento de silencio. El agua, el viento y los truenos se callaron ante aquel sonido. Bajo las gruesas manos de Wilson Fisk, trozos de madera se deshicieron de aquel bastón que tanto tiempo lo había acompañado. Siempre los cuidé. Fui su jefe. Mostré misericordia cuando debía hacerlo, entre mis hombres. Los traté como si fueran mi familia, y ellos me lo pagan así. Aquellas palabras sonaron duras, frías como el filo de una hoja de hierro fría y lista para degollar a un enemigo. Lynch vio moverse los labios de su viejo amigo. Oyó las palabras. Vio la furia reluciendo en aquellos dos ojos azules. No había nada que no lo colocara como el Kingpin, el rey del crimen de Nueva York. Por más que Wilson Fisk lo hubiera intentado, jamás pudo separarse de su oscuro lado como Kingpin y Lynch lo vio en aquellos ojos de mirada enfurecida. Envidia, Fisk. Miedo. Nunca fueron realmente de los tuyos ni mostraron sus verdaderos rostros. Lynch habló con palabras calmadas, como si estuviera caminando por una fina capa de hielo que podría romperse con un mal paso. El bajo mundo así funciona, viejo amigo. Eres un rival, un enemigo al que ellos temen y a quien no quieren de vuelta. El viejo segundo al mando del Kingpin, miró a su viejo amigo y jefe con ojos entristecidos, tanto por las muertes de Vanessa y Richard como por las circunstancias en las que éstas ocurrieron. Siento ser el portador de tan funestas palabras. Ellos fueron quienes clavaron los clavos crueles en sus tumbas. Lynch. Wilson Fisk miró los oscuros ojos de su viejo amigo, transmitiendo al hombre todo lo que sentía. Allí de pie, Lynch sintió la ira de su compañero y mejor amigo llenando su alma, sobrecargándola con aquellos oscuros sentimientos.
Le prometí a Vanessa que jamás sería el Kingpin de nuevo, que dejaría todo el bajo mundo para empezar nuevamente con ella lejos de todo mal. Compré una inmensa mansión, preparé todos los papeles para que Richard fuera a la mejor universidad del mundo para volver como un digno heredero de su padre. Pero todo ese futuro simplemente me ha sido arrebatado por una simple envidia humana. Por un miedo estúpido e irracional. Pero cuán estúpidos son. Cuando Kingpin da su palabra, siempre la cumple. Dejé a un lado aquella oscura máscara para darle una mejor vida a mi familia, y mis viejos amigos y enemigos atentaron contra ellos para mostrarme que debo mantenerme alejado de todo ello. No son muy inteligentes, Lynch. Ellos han cometido un error demasiado estúpido como para yo dejarlo pasar. Wilson. Cálmate. Lynch mantuvo su posición, observando los exabruptos del viejo Kingpin a unos metros de él, con su rostro completamente curvado en una mueca de ira ciega. Debes mantener la calma, la mente fría. Llenarte con toda esta ira no es algo que Richard o Vanessa querrían. Los ojos de Wilson se crisparon ante aquellas palabras de su viejo amigo. Tomó una bocanada de aire, llenando completamente sus pulmones de aquel oxígeno húmedo y lo soltó en un suspiro pesado. Su inmenso cuerpo se movió ante el suspiro, con los hombros bajando y subiendo ligeramente ante el gesto. Voy a matarlos, Lynch aseguró, mirando al hombre con ojos engullidos por la ira. Wilson siempre fue alguien que amó a su familia y que se la arrebataran, no era algo que iba a perdonar sin hacer sufrir a los culpables con una cruel tortura. Mataré a Bullseye. Mataré a esos bastardos que fueron mis socios. Y mataré a todos los miembros que estuvieron detrás de la muerte de mi esposa e hijo, Lynch. Y lo haré con mis propias manos, hasta arrancar el alma de sus pútridos cuerpos ensangrentados. Lynch no reaccionó ante las palabras de Wilson Fisk. Sabía, desde hacía años, que su mejor amigo no tenía miedo de mancharse las manos con la sangre de sus enemigos. Había llegado a enfrentar tanto a Punisher como a Daredevil y Spider-Man en varias ocasiones, siempre mano a mano y sin nadie que se metiera por medio. Si llegó a algo como eso, no podría pelear contra los asesinos de su mujer e hijo. Lynch estaba seguro que lo haría, y con el mayor placer que un hombre pudiera mostrar golpeando a otra persona hasta la muerte. Lester aún está en Japón. Terminó dando la información que su viejo amigo habría pedido. Lynch miró la reacción de Fisk. Estudió sus facciones por unos segundos, encontrando el morboso placer que se escondió detrás de los ojos azules del gran hombre. Puedo pasarte sus datos, Fisk. Wilson Fisk apretó los dientes en una sonrisa forzada. Sus facciones se torcieron y la cruel sonrisa de un hombre lastimado corrió como la pólvora por su rostro, dibujándose como la marca de un demente desequilibrado. Voy a matarlo, Lynch. Después quiero que envíes su cabeza a mis enemigos con el mensaje. El Kingpin ha regresado. Quiero ver cómo se esconden bajo tierra, asustados como simples niños tras un cuento de terror. Tokio/Noche. Asesino a sueldo. Mercenario. Asesino personal. Como Bullseye, Lester había trabajado para muchas personas importantes dentro de los Estados Unidos de América, convirtiéndose pronto en alguien aclamado y necesitado para cierto tipo de asuntos que no se podría pedir a cualquier persona. Su vida como uno de los asesinos más cotizados, lo llevó a conocer a personas como Ameread, Kingpin y los altos jefes de la mafia reunidos en Maggia, la mejor agrupación de mafiosos de todo el país, llegando incluso a introducirse en diferentes sectores del gobierno para asegurarse un buen puesto. Para él todo trabajo era simplemente eso, un trabajo que realizar y del que después debía olvidarse. No hacía amigos, no se vendía completamente a nadie y siempre todos eran sus objetivos personales. Por ello pudo matar recientemente a Vanessa y Richard Fisk, la familia del temido y retirado Kingpin, a pesar de haber trabajado anteriormente para el hombre. ¿Y le importó cuando lo hizo? No. Respetaba al Kingpin como un gran líder de la mafia, como un hombre que podría destrozar a otros con sus propias manos. Pero el trabajo era justamente eso, trabajo. Y darse el lujo de rechazar algo como aquel trabajo, no entraba en sus planes ni sería bueno para su carrera como Bullseye en los bajos fondos.
Con un gruñido, Lester giró sobre el camastro que había estado ocupando las últimas 8 horas y se sentó al borde del mismo, tapando su rostro con una mano callosa, debido a los constantes entrenamientos a los que se sometía para seguir con su puntería intacta. Si Aukeye era el mejor arquero, él como Bullseye era el mejor tirador con cualquier objeto que estuviera entre sus manos, ya fuera un cuchillo o una simple carta de una baraja. El hombre abrió los ojos tras pasar sus manos por su mismo rostro, desperezándose y borrando el rastro de legañas que pudiera impedirle abrir bien los ojos. Debía tomar un vuelo hacia Nueva York aquella misma mañana. Si seguía en Japón por unas horas más, probablemente el Kingpin lo encontraría. ¡Ey, mocoso de mierda! La voz salió grave, Oscar. Lester se levantó con pesados 2 movimientos. Debemos irnos. No te retrases o de verdad te golpearé. Tenía su maleta lista. La ropa lo esperaba dentro del cuarto de baño, para cuando se duchara. Sin importarle si el niño a quien llamó le oyó o no, Lester caminó hacia el cuarto de baño con una toalla sobre su hombro derecho y se encerró en el mismo para meterse dentro de la ducha, abriendo el agua caliente con un movimiento de la mano, tras deshacerse del pantalón del pijama. Nunca esperó tener que ir contra Wilson Fisk alias Kingpin. Le tenía un respeto enorme al hombre y lastimarlo de aquella forma solo sería contraproducente para sus enemigos, algo que él dejó dicho sobre la mesa cuando firmó el contrato para aquel trabajo. Avisó a cada uno de sus empleadores que Wilson Fisk no se quedaría quieto ante el ataque y que no lo haría por un precio bajo si debía molestar a uno de los mayores reyes del crimen en su retiro, mucho menos si era matando a su familia. Lester cerró la llave de la ducha y salió de la misma sintiendo el cambio de temperatura. Un ligero vapor cubría su cuerpo entrenado antes de que fuera completamente tapado por una sencilla toalla de color blanco. Kingpin murmuró, mirando su reflejo en el empañado espejo del cuarto de baño. Lester revisó su rostro mientras pasaba, ferozmente, la toalla por su cabeza, desordenando su cabello castaño. Espero que estés lejos. No quiero tener que pelear por mi vida. Sabía perfectamente Wilson Fisk lo mataría cuando la información de que él mató a su esposa e hijo se hiciera pública. Sabía que lo perseguiría, que lo golpearía con sus propias manos y que probablemente sería asesinado por los golpes de Wilson Fisk. Su vida pendería de un hilo si estaban en el mismo país. Cuando la ropa de civil cubrió su cuerpo por completo, Lester salió del cuarto de baño con la toalla hecha una bola en su mano derecha y el cabello ligeramente desordenado, con algunos mechones cayendo por su frente hacia sus ojos. Ya estoy. Una voz infantil llegó a los oídos del asesino. Lester giró la cabeza y miró brevemente al pequeño infante de cabello dorado y ojos azules, que lo esperaba con una pequeña mochila en su espalda. Bien hoscamente, la respuesta salió de los labios de Lester. El hombre lanzó la toalla hacia la bolsa abierta y la cerró con un tirón de la cremallera antes de mirar al niño nuevamente. Espero que hayas tomado todas tus cosas. No pienso perder tiempo por tu culpa, tu pequeña mierda. El niño, ante aquel arranque de ira, no mostró sorpresa o miedo, simplemente asintió y cerró sus manos sobre ambas correas de su pequeña mochila, mostrándose sumiso ante el mayor y sin nada que decir ante los claros insultos vejatorios. Bien, el hombre pasó la lengua por el interior de su boca. Con un movimiento, tiró de la bolsa y la colgó de su hombro. Nos vamos. Ambos, hombre e infante, caminaron hacia la puerta en silencio, dispuestos a abandonar aquella habitación de hotel para no volverla a pisar en el resto de sus vidas. O al menos esos eran los planes de Lester. Volver a Japón cuando el Kingpin seguía allí, solo sería un suicidio para él y su carrera como asesino. Lentamente, Lester acercó su mano al pomo de la puerta. Este gesto fue cortado cuando la misma puerta se abrió, golpeándolo en el rostro y haciéndolo trastabillar hacia atrás, sintiendo como la sangre corría por su labio destrozado. ¡Qué mierda! Ante el infortunio, Lester lanzó la bolsa contra el primer hombre que entró en la habitación, encontrando pronto un puño estrellándose contra su rostro que lo envió al suelo. Desorientado, con la mirada nublada y la cabeza dando vueltas, el asesino miró a su agresor. ¿Creíste que huirías sin más? Después de matar a mi hijo y esposa, no le hacía falta estar en sus 5 sentidos para saber quién lo había atacado, para comprender que su vida se estaba escurriendo entre sus dedos como si fuera agua.
Tomando una bocanada de aire, Lester intentó levantarse, encontrando que su enemigo prefería verlo tirado en el suelo, cuando una bota lo golpeó de nuevo en la cabeza. Aparten al niño. Wilson Fisk miró a sus hombres con una mirada amenazadora. Con cuidado, algunos de ellos sacaron al infante de la habitación y Wilson Fisk se centró en Lester. Bullseye. ¿Nunca has escuchado el dicho no muerdas la mano que te da de comer? Sé que en los últimos tiempos no te he contratado ni una sola vez, pero deberías conocerme lo suficiente como para saber que, lo que hiciste, fue un suicidio para ti y tu carrera como asesino. Lester gruñó, escupiendo a borbotones algo de sangre mientras un pie se mantenía sobre su cuello ejerciendo presión. Podía verla muerta sobre él, llamándolo. Y yo, los avisé. Hiciste bien. Wilson Fisk alzó el bastón, mirando al hombre. Ellos sabrán que el Kingpin ha regresado, Bullseye. Pero ahora contrataré los servicios de otro asesino que no sea el traidor de Bullseye. Un grotesco sonido llenó la habitación cuando el bastón bajó y atravesó el ojo derecho de Lester, destrozando su rostro y llevando al hombre a la muerte cuando la punta apareció por el otro lado de la cabeza. Ante las gotas de sangre, Wilson Fisk retiró su chaqueta y tomó la siguiente que le cedió uno de sus empleados. Desháganse del cuerpo. Si es posible, envíen la cabeza a mis amigos de Nueva York. Fisk metió los brazos por las mangas de su nueva chaqueta. Tomó un pañuelo de su bolsillo y quitó de su rostro aquellas gotas líquidas y rojas. El Kingpin ha regresado. ¿Y el niño? Wilson Fisk salió de la habitación y miró al niño que estaba siendo sostenido por uno de sus hombres. Sin responder a la pregunta del guardaespaldas, Fisk caminó hacia el infante y lo miró por unos segundos. ¿Cuál es tu nombre, niño? El niño miró a Fisk con ojos azules como el mismo mar bañado por el sol. Apretando las manos sobre las correas de su pequeña mochila, el rubio respondió a la pregunta del mayor. Naruto. Naruto Uzumaki.